Hola jóvenes, muy buen día, bienvenidos a la sesión del día 19 de febrero del 2021. El día de hoy estaremos platicando sobre la siguiente sección de su proyecto. Eh, Todavía no entregan la sección anterior, tienen fecha de entrega el domingo, me parece, si no estoy equivocado. Sí, justamente, no, perdón, se entrega hoy la parte del diseño. Eh, sí, correcto. Entregamos hoy el tema de diseño y la siguiente sección viene a ser la eh, que muestra los resultados de ese diseño. Es decir, como recordarán y como seguro están trabajando durante estos últimos días, esa sección de diseño integró, entre otros aspectos, la herramienta con la cual están trabajando, es decir, la encuesta. Para la siguiente entrega de la sección número 3, estaremos planteando específicamente cuáles fueron los resultados de esa encuesta. Ya ayer platicábamos sobre la forma tan sencilla en que podemos apreciar los resultados que se obtuvieron. Veíamos que dentro del formulario de Google aparecen claramente cada una de las compilaciones de respuestas que tenemos en nuestro formulario y demás. El día de hoy vamos a ver cómo es que esta información se va a pasar al documento. Entonces, vamos a poner atención, por favor. Bien, en primera instancia, a ver, déjenme checar, aquí estamos. Obviamente para esta tercera entrega también les voy a compartir una guía. En este caso, esta guía de trabajo, nos vamos a ir al siguiente apartado, que es el apartado 5, donde vamos a hablar particularmente sobre los resultados de la encuesta. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, este apartado, como les decía, debe de incluir aquellos aspectos fundamentales para nuestra investigación, que es la información, los datos, las respuestas que obtuvimos con nuestra herramienta. En este caso, con encuesta, pero lo mismo sería si hubiéramos utilizado cualquier otra técnica de investigación. Si hubiéramos, por ejemplo, utilizado una técnica de observación, dentro de los resultados tendremos que plantear qué fue lo que observamos, a qué conclusiones llegamos después de esa observación. De haber realizado una sesión de grupo, lo mismo tendremos que haber planteado cuáles fueron los resultados de esa sesión de grupo, a qué conclusiones se llegaron, cuáles fueron los puntos principales, cómo se desarrolló esa sesión. De igual manera, para una entrevista, para un experimento, para un mystery shopper, etc. En este caso, lo que estaremos haciendo, pues bueno, es un tema mucho más sencillo, puesto que con la encuesta nos brinda los resultados de una manera más simple. Bien, vamos a ir checando cómo les planteé la guía para que, en el caso de que surja alguna duda, pues lo podamos responder desde el inicio. Primero, empezamos con una sección de párrafo introductorio. Como se comentó previamente, para la recolección de datos se utiliza una encuesta en línea. Y en este caso, obviamente, les voy a pedir que la encuesta la anexen al documento. Un punto importante para esto es observar cómo hacer para poder descargar su encuesta en un documento. Tienen diferentes formas de hacerlo. Pueden crear la encuesta como tal en Word y listo, eh, escribiendo, copiando palabras y demás. O lo otro que pueden hacer es irse directamente a su encuesta en formularios de Google y desde ahí descargarla. No sé si antes lo habían hecho o no, pero los voy a mostrar rápidamente en el caso de que no haya sido así. Por ejemplo, acá. Bien, aquí tenemos nuestra encuesta. Tenemos acá una opción a un lado de la fotografía de su usuario con tres puntitos. En este caso, esos tres puntitos nos van a permitir imprimir nuestra encuesta. Damos clic y aquí podemos descargarlo de esta manera. Además de esto, existen otras formas. Por ejemplo, yo me podría ir directo a la carpeta donde se encuentra mi encuesta y tratar de descargarla desde ahí. ¿Ok? O simplemente puedo darle Control P desde mi computadora y también tratará de descargarse esta encuesta de la misma forma.
Y pues bueno, además de esto hay algunas otras formas, pero ya dependerá de ustedes cuál les convenga más o cuál necesiten más. Realmente no me interesa tanto la presentación, el cómo se ve esa encuesta. Pueden tomar capturas de pantalla también para que se vea un poquito mejor, quizá. Les decía, también pueden crear su encuesta en Word para que lo acomoden como ustedes prefieren y demás. Ya depende de ustedes. Pero esto tiene que estar en un anexo dentro de su documento. ¿Qué significa que esté en un anexo? Básicamente, agregarlo al final de su documento para que se pueda observar. Bien, entonces seguimos leyendo. Se utilizó una encuesta en línea de la cual se obtuvieron resultados que permiten describir en términos generales a la población estudiada a partir de la muestra que fue D, y tenemos el primer apartado para llenar. ¿Cuántas personas respondieron a su encuesta? En este caso, como no hicimos una muestra estadística, la cantidad de personas que la respondieron, pues varía dependiendo de cada equipo. Habrá algunos, me comentaban ayer, que tengan más de 100 encuestas, otros que tendrán solamente 70 encuestas y demás. Ojo, y esto es muy importante, la cantidad de personas que vamos a añadir aquí es la cantidad total que respondieron. Porque recordemos que en este caso ustedes tienen, o les pedí que dividieran su número de encuestas en dos tipos. Los que responden solamente hasta la pregunta filtro, y esa pregunta filtro los elimina, y los que respondieron todo. Es decir, de 100 encuestados puede ser que ustedes tuvieran 75 que respondieron todo y 25 que no. La respuesta que vamos a poner aquí sería el 100, es decir, el total de personas que respondieron por lo menos hasta la pregunta filtro. ¿Ok? Entonces aquí sí ponemos el número completo. A continuación se presentan estos resultados en dos apartados, y eso es importante, un resultado sociodemográfico y un resultado específico donde se muestran estos resultados. Un punto sumamente importante de la encuesta. En todas las respuestas o en todos los resultados que ustedes planteen, debemos de plantear gráficas o tablas que muestren estos resultados, un resumen de estos resultados. De hecho, lo que vamos a hacer es plantear nuestros resultados en tres formas distintas. Número uno, en forma de tabla. Número dos, en forma de gráfica. Y número tres, de forma escrita, una interpretación de las respuestas. Aquí no vamos a plantear conclusiones, y eso es un punto muy importante también. No nos interesa crear conclusiones en este apartado. Habrá un apartado exclusivo para las conclusiones. Aquí lo que tenemos que hacer es solamente establecer los resultados directos, puntos, sin meter mano adicional. Entonces vamos a ver cómo sería este resultado. En primera instancia vamos a la parte de los resultados sociodemográficos o demográficos, como prefieren llamarlos. Y aquí vamos a plantear todas las respuestas que obtuvimos respecto a la primera sección de nuestra encuesta. Es decir, las preguntas de sexo, edad, ocupación, estado civil y cualquier otra del tipo que ustedes hayan puesto. En algunos casos pusieron solamente uno o dos, en otros se fueron con 4 o 5, depende de cada quien. Entonces, una vez que ya estamos en este apartado, vamos a empezar a plantear este aspecto. Vamos a ir, por ejemplo, a una encuesta, digamos, me abrir alguna encuesta donde tenga información de este tipo. No recuerdo si en la de ejemplo que les hice el otro día. Sí, aquí tenemos una de edad. Bien. En este caso, pues bueno, tengo solamente una pregunta demográfica, que es el tema de la edad. ¿Dónde está? Información del usuario. Edad. Aquí está, correcto. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a plantear estos resultados? Nos vamos a ir al documento y vamos a empezar a redactar, a escribir. Primero, ¿de qué trata esta pregunta o cuál es el principal motivo de la pregunta? Tenemos dos formas de plantearlo. Primero, pregunta 1. Podemos plantear simplemente el tema del cual trata la pregunta, del cual habla la pregunta. En este caso sería la edad y listo.
O podría plantear la pregunta completa. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? Okay. De la manera en que ustedes prefieran hacerlo, puede estar bien, no hay ningún problema. Pero yo les recomiendo que sea solamente con la temática, de manera que no tengamos la duda respecto a las posibles respuestas que tendríamos. Entonces vamos a dejar aquí en la pregunta 1 la temática de esta pregunta, que era la edad. Okay. Una vez que planteamos esto, ya podemos empezar a redactar el resultado como tal. Durante la aplicación de las encuestas se logró un total de 22 resultados, los cuales se mencionan a continuación respecto de la pregunta X si planteamos la pregunta concreta. La pregunta tal. En este caso, las opciones de respuestas predeterminadas se plantearon en forma de rangos. En este caso eran rangos de 10 años. Tal como se muestra a continuación. Bien, entonces tenemos un pequeño párrafo introductorio aquí. Lo que sigue es plantear una tabla. Vamos a insertar una tabla que tenga solamente 3 columnas. Y filas, pues dependiendo del número de respuestas que tengamos. Entonces vamos a plantearlo así. La primera columna va a ser una columna de pregunta. De respuestas. En esta primera columna lo que vamos a hacer es plantear las diferentes opciones que nosotros le dimos al encuestado para responder. En la segunda columna vamos a plantear la cantidad de personas que respondieron a cada respuesta. Y la última columna vamos a plantear el porcentaje. Entonces vamos a acomodar esto un poquito para que esté acorde a lo que yo quiero plantear. Y más o menos por ahí así. Acomodamos un poquito de formato simplemente para que no se vea tan mal en este momento. Y continuamos. Bien. En este caso, ¿cuántas respuestas yo estaba asignando? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces necesito 5 filas de respuesta. Aquí abajo. 2, 3, 4, 5. Y una última para los totales. En este caso lo voy a poner una vez. No, algo para allá. Bien, entonces la respuesta será menor de 18 años. La segunda era entre 18 y 28. Y también le voy agregando. Entre 29 y 38. Pues 39 y 48 y más de 48. Y tendré que escribirlo obviamente. En este caso tengo que plantear cuántas respuestas tengo de cada una. En este caso, obviamente hay que plantearlo de acuerdo a nuestros propios resultados. Por ejemplo, menor de 18 años. ¿Cuántas personas en mi encuesta esta respondieron menor de 18 años? Aquí a simple vista no se ve. ¿Dónde puedo irme para checar esta información? Puedo checar aquí dentro de la gráfica y ya en esta me mostrará menor de 18 años fue solamente una persona y entre paréntesis me aparece el porcentaje. Vamos a agregarlo acá. Fue solamente una persona que representa el 4.5%. Entre 18 y 28 años. En este caso es el grupo más alto. Fueron 15 personas que representan el 68.2%.
Después el tercer grupo, que es entre 29 y 38, fueron 4 personas, 18.2. Después en el siguiente grupo no hubo ninguna respuesta. Y en el último tenemos a 2 personas, que es el 9.1. Bien, de esta manera entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Obviamente pues, hacemos un poquito de acomodo en cuanto a... Ahí lo tenemos. Una vez que ya tenemos esto, vamos a establecer los totales. ¿Cuántas personas respondieron a esta pregunta? Fueron 22. ¿Qué porcentaje fue en total? Pues obviamente el 100%. Bien. Y ya tendríamos entonces nuestra primera tabla completa ahora sí. Lo que podríamos hacer a continuación, pero esto ya depende de cada equipo, es asignar un diseño de tabla específico de acuerdo con nuestro proyecto. Por ejemplo, en este caso yo podría cambiar los colores, en este caso de los títulos, cambiar el color de la letra, hacer algunos acomodos para ahí para que se vea quizá un poquito mejor o para que se aprecie de mejor manera mi tabla. Digamos, por ejemplo, que modifico aquí los colores, cambio los bordes, para que sea un poquito más ligero y etcétera. Bien. Y otra cosa que podemos hacer es añadirle un título a esta tabla. Seleccionamos la tabla, nos vamos a referencias y agregamos insertar título. En este caso vamos a poner resultados, pregunta 1. Listo, ya tengo mis resultados como título de la tabla, ya tengo mi tabla de resultados y listo. Ya está entonces mi primera tabla. Después de esto vamos a presentar esta misma información, pero en forma gráfica, de tal manera que sea mucho más sencillo de leer. Vamos a hacer una pequeña redacción rápida aquí también. Así es como se va viendo en este momento el documento. Bien. Los resultados mostrados en la tabla anterior se muestran también en forma gráfica a continuación. En este caso es mucho más sencillo para ustedes porque la gráfica no la tienen que crear, ya está hecha, solamente la tienen que copiar de acá. Tienen diferentes formas para utilizar esto, ya sea que simplemente copien esto con la herramienta de recorte de su computadora, traemos, agarramos como tal esa parte, le damos copiar y la pegamos de este lado. Solamente sería cuestión de acomodarla de acuerdo a nuestras preferencias y listo. ¿Okay? Tienen también la posibilidad de copiarlo de una forma distinta. Por ejemplo, déjenme cerrar aquí. Por ejemplo, la propia aplicación de formulario de Google te permite en la parte superior derecha dar clic en la opción copiar gráfico. Lo copiamos y lo pegamos de este lado. En este caso nos muestra o nos copia tanto la gráfica con la pregunta. ¿Ok? Lo otro que podemos hacer es, lo otro que podemos hacer es crear nuestra propia gráfica. Y esto es un punto importante. ¿Cómo hacemos para crear nuestras propias gráficas y para sacar más datos en realidad? Dentro del formulario tenemos varias opciones adicionales que no comentamos el día de ayer. Por ejemplo, acá en la parte superior, donde dice el número de respuestas, del otro lado, en la parte derecha, tenemos este botón. Este botón, como seguramente recordarán muchos de ustedes, se refiere a la aplicación de hojas de cálculo o el Excel de Google Forms. Perdón, de Google en general. Le damos clic y nos va a crear una hoja de cálculo en la cual se muestran específicamente todos los resultados de nuestra encuesta. En este caso la podemos apreciar. Aquí tenemos ya tabulada toda la información de mi encuesta. Esto que de otra forma lo hubiéramos hecho a mano, ya está aquí hecho.
Entonces, en este caso estamos verificando la primera pregunta, que es en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas. Déjenme acomodar aquí este tema y hacer un poquito de zoom. Bien. Esta primera pregunta, ¿en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? Aquí tenemos la misma información exactamente. Entonces yo podría copiar esta información, pasarla a un Excel y dentro del Excel graficarlo y listo. O podría simplemente sacar los datos que ya tengo acá. Incluso la tabla que acabo de crear de este lado también me puede funcionar para crear una nueva gráfica. Digamos, por ejemplo, que yo quiero crear mi propia gráfica con mis propios datos o quiero utilizar mis propios colores y demás. Entonces, una vez que yo ya tengo los resultados, así por ejemplo en forma de tabla, yo lo puedo hacer. Vamos a hacerlo. Mayor de 48 años. En este caso voy a abrir un documento de Excel, que repito, también se puede hacer en hojas de cálculo de Google. Y vamos a utilizar este método que es bastante más rápido. Como ya tenemos la tabla resumen, simplemente lo que vamos a hacer es copiarla, pegarla en el Excel y vamos a darle en insertar gráfico. En este caso vamos a seleccionar. Tenemos aquí en algunas de las versiones de Excel gráficos recomendados y si no, pues podemos elegir algunos de los tipos de gráficos que ya están preestablecidos en Excel. Aquí voy a agarrar una de gráfico circular y lo tenemos aquí rápidamente graficado. Puedo cambiar el tema de diseño, los patrones, los colores y demás a mi gusto, a mi conveniencia. Puedo cambiar también el tipo de gráfico. Digamos que, ¿sabes qué? Este tipo de gráfico no me gustó al final. Yo quiero uno en forma de disco, por ejemplo. Vamos a utilizarlo. Y aquí me muestra exactamente la misma información, pero ahora planteada en forma de disco. Voy a cambiar algunos aspectos del diseño, quizá para que me guste un poquito más, algo como esto. Puedo modificar, en este caso, el donde están las etiquetas para que no se muevan, no se alcancen a ver un poquito mejor. Y demás. De esta manera entonces tengo mayor factibilidad de acomodar toda mi información gráfica de una manera mucho más sencilla. Cambio el tipo de gráfico, quizá no me gustan los gráficos circulares, sino que prefiero un gráfico en columnas. Bueno, vamos a seleccionar una de columnas y tenemos algo como esto. Es la misma información exactamente, pero ahora graficado en forma de columnas. Y lo mismo, podemos ir acomodando nuestras leyendas o nuestros títulos a como nosotros se nos parezca. Podemos agregar, de hecho, o quitar elementos en el caso de que sea necesario. Tenemos aquí en la parte superior diseños rápidos y demás, y ahí los podemos ir acomodando. Bien. Esta misma información exactamente la podemos crear dentro de un formulario, dentro de una hoja de cálculo de Google también. Por ejemplo, tengo los resultados aquí. Vamos a darle nuevamente insertar y en este caso gráfico. Nos va a abrir una pequeña pestaña donde se nos muestran diferentes aspectos que podemos configurar. Aquí ya establecimos los intervalos que son estos que están seleccionados. Pues podemos dar personalizar y demás, pero pues en este caso no nos interesa, vamos a dejarlo así. Una vez que ya está esto, aquí está el gráfico, digamos que no me gusta ese gráfico, sino que prefiero uno de estos de anillo. De personas, convertir por columnas. Ahí estamos, personalizamos esto en el caso de que lo creamos necesario y listo. Aquí tenemos creado nuestro gráfico. Por ejemplo, en esta situación o en este caso, para algunos de ustedes podrá agradarles más esta forma de presentación en forma de anillo, para otros les gustará más cómo se los dio el propio formulario en forma de gráfica de pay o gráfica de pastel. Ya dependerá de cada quien cómo desee presentar su gráfica, pero tienen que tener una gráfica todos, ¿vale?
Muy bien, continuamos entonces. Entonces ya tenemos una tabla creada, ya tenemos un gráfico creado. En este caso también sería importante asignarle un título. Vamos a referencias, insertar título. El rótulo le ponemos gráfica en lugar de tabla. Y le ponemos resultados, pregunta 1. Punto. Ahí tenemos ya también un título para nuestra gráfica. Una vez que ya tenemos la gráfica hecha, la gráfica lista, en este caso lo voy a cargar por acá, bien, vamos a los resultados por escrito o la interpretación. En este caso, y déjenme acomodar todo esto en una sola hoja para que sea más sencillo que lo aprecie. Tenemos entonces un pequeñito párrafo introductorio, que esto no es necesario para todas las preguntas. En este caso lo puse así porque era la primera. Una tabla en la cual se muestran los resultados y una gráfica. En este caso, le agregué esta información después de la tabla, porque arriba no había mencionado el gráfico. Pero también pude haberlo puesto acá. Por ejemplo, en este caso, las opciones fue... déjenme checar. En este caso, las opciones de respuesta predeterminadas se plantearon en forma de rango de 10 años, tal como se muestra a continuación. Listo. Pero también pude haber planteado algo así como los resultados de esta pregunta bueno, se presentan a continuación en forma de tabla y de gráfica, mostrando cada una de las opciones de respuesta y sus respectivos vamos a poner simplemente así, cada una de sus opciones de respuesta, punto. Y pues bueno, si lo planteo de esa manera, ya no tengo que volver a escribir acá que se va a poner la gráfica. Lo tenemos ya desde el mismo punto. Incluso una forma diferente en que podemos haber planteado todo esto es por aspectos estéticos, si así lo quieren ver, sería acomodar todo esto en un solo renglón, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esta tabla la puedo hacer mucho más pequeña, digamos algo como esto, de manera que este gráfico yo lo pueda agregar a un lado. Digo, para este caso tendríamos que, en primera instancia, tomar una captura de esta primera tabla, por ejemplo, pego, pero le pego como imagen, después esta gráfica ya la puedo pegar a un lado. Y pues bueno, en el caso de que les guste más de esta manera, presentar las dos de forma combinada en una sola línea, pues está bien. Nos reduce el espacio que tenemos que presentar y listo, ya lo tenemos configurado completo. En este caso ya no sería gráfica, perdón, ya no sería como título tabla, podríamos poner simplemente gráficos o ilustraciones de los resultados de la pregunta. Ya dependerá de ustedes. A mí me gusta ponerlo por separado, así como lo teníamos en el inicio, porque se aprecia mucho mejor cada caso. Lo tenemos. Bien, ahora sí lo que les decía. Una vez que ya tenemos nuestra gráfica, vamos a pasar a la interpretación. La interpretación consiste en plantear los mismos resultados que tenemos de nuestra tabla y nuestra gráfica, pero en forma escrita. Vamos a ver. De los 22 participantes en esta encuesta, se pudo identificar que la mayoría de ellos corresponde a un rango de edad
entre, entre 18 y 28 años. Identificar. Y en este caso puedo agregar también entre paréntesis el porcentaje, que estará el 68.2. Punto y coma. Por su parte, es importante mencionar que no existieron personas en el rango de edad de 39 a 48 años que respondieran los cuestionamientos aquí planteados. Menos del 5% de las encuestas fueron respondidas por personas menores de 18 años. Y por último, el porcentaje, el segundo porcentaje de mayor respuestas fue para las personas con una edad entre 29 y 38 años. En este caso hablamos del 18.2%. El porcentaje restante, el 9.1%, fue de personas mayores de 48 años. Punto. Bien, como podrán observar en esta redacción, estamos planteando cada una de las respuestas que obtuvimos en esta pregunta, pero en forma escrita. Oye, ¿quién fue el que te respondió más o cuál fue la opción más votada? El rango de 18 a 28 años. ¿Cuál fue el menos votado o el que menos información obtuviste? Del rango de 39 a 48, porque no hubo ninguna. ¿Y los demás cómo les fue? Pues bueno, menos del 5% de menores de 18 años. El segundo mayor porcentaje fue el de 29 a 38. Y los demás, pues bueno, fueron de mayor de 48 años. ¿Ok? En este caso, es lo que tenemos que hacer. Si se fijan, la forma en que planteamos esto son tres formas diferentes: tabla, gráfica y redacción de la interpretación. En este caso, tardamos bastantito en crear todo esto porque lo voy explicando parte por parte. Sin embargo, cuando ustedes ya estén trabajando en ello, va a ser mucho más rápido. ¿A qué me refiero? Vamos a ver un ejemplo a continuación, pero primero déjenme comentarles un aspecto importante. Arriba decíamos, como recordarán, que los resultados se muestran en dos partes: sociodemográficos y específicos. Esa respuesta que pusimos fue de demográficos, pero después tenemos la pregunta de específicos. Dentro de las preguntas específicas ya tienen que ver con su tema en específico del cual estuvieron trabajando. En este caso hay que recordarlo nuevamente aquí. Si su tema principal era la publicidad en Little Caesar, si su tema principal eran los precios en Don Jorge o lo que sea, pues bueno, hay que plantearlo aquí. Y después, ahora sí, empezamos a plantear todas las respuestas específicas a las preguntas que planteamos. Por ejemplo, vamos a revisar acá. Acá lo tenemos, aquí está. Bien, vamos a revisar la respuesta específica sobre cuál equipo de fútbol mexicano es tu preferido.
y vamos a checar cuánto tiempo tardamos en crear toda esa información en este caso. Vamos a hacerlo a continuación. Bien. ¿Qué pregunta es? Pregunta 7, pregunta 3. Pregunta 3. Equipo preferido. A continuación, muestra los resultados de la encuesta sobre la pregunta ¿cuál equipo de fútbol mexicano es tu preferido? Entonces, primero agregamos una tabla, nos traemos la que ya habíamos creado, para tomarlo como base. Obviamente borramos las respuestas y vamos escribiendo las diferentes opciones que teníamos por ahí. En este caso, pues son 18 equipos realmente. Aquí solamente pusimos los principales 4 y una opción adicional. Entonces aquí mi recomendación es que lo copien y pues simplemente lo peguen acá. Aquí lo tenemos. Opción 5 que era la otra. Bien, ya tenemos las respuestas. Agregamos aquí en la palabra total y vamos a ver cuántas personas respondieron a cada una. De la América fueron 7, 41.2. De Cruz Azul fueron 4, 23.4. Después de Chivas fueron 5, 4. Pumas no hubo nadie y en la última opción fue 1, 5.9. En este caso no fueron 22 personas, fueron solamente 17. Aquí está el 100%. Agregamos un título a esta tabla. En este caso es tabla. Resultados. Pregunta. Ahí lo tenemos. Agregamos la gráfica, que es esta que tenemos aquí, simplemente. La copiamos. Y la damos tamaño para que no se extienda de más. Acomodamos el diseño, le agregamos también un título, en este caso como gráfica, resultados, pregunta 3. Los espacios innecesarios y vamos a la interpretación. Como se puede observar en la tabla y gráficas anteriores, a diferencia de las respuestas demográficas, al pasar a los resultados específicos, se encontraron solamente 17 personas que pudieran responderlas. En este caso, para la pregunta relacionada a su equipo favorito, el resultado más votado fue el Club América, con más del 40% de los votos. En segundo lugar, se localiza el Club Guadalajara, entre paréntesis las Chivas, con un 29.4%. Y en tercer lugar, Cruz Azul, con un 23.5%. Los restantes votaron por la opción
por opciones distintas estos primeros tres resultados. Cabe mencionar que nadie votó por Pumas. Bien, entonces no sé si checaron cuánto tiempo tardamos en crear toda esta parte. Por ahí, si alguien se puso a checar el tiempo, empezamos a crear esta sección a las 7:45. Son 7:50, entonces tardamos exactamente 5 minutos en crear este apartado de resultados específicos. Entonces, todo esto. Para que más o menos se den una idea de cómo o cuánto tiempo tardarán en crear cada una de sus respuestas. Vamos a poner una multiplicación básica. Si cada pregunta me toma 5 minutos a mí, que les estoy diciendo cómo se hace. Tal vez a ustedes por temas de que su computadora se pudiera trabar o porque no son buenos para redactar o cualquier cosa, digamos que les toma 8, 9, 10 minutos. Si cada pregunta les toma 10 minutos, ¿cuántas preguntas tienen? Digamos que tienen 20. Será un total de 200 minutos. Entre 60, estamos hablando de 3 horas y media las que estarán gastando creando su apartado de resultados. ¿Ok? Eso en un escenario conservador. Si estamos hablando de que trabajan rápido, algo similar a lo que les mostraba yo hace un momento, tardarán solamente 5 minutos. Por 20 preguntas en su encuesta, entre 60. En menos de 2 horas tendrán estos resultados. En cambio, si son muy lentos para trabajar, estamos hablando de que tal vez tarden 15 minutos en cada pregunta y por ende estarán trabajando 5 horas. Un punto importante también de considerar es que de las 3 horas y media que más o menos estará tardando en crear sus resultados en un escenario conservador, como les decía, si su equipo está conformado por 5 personas, cada persona podría tener cierto número de preguntas. Entonces podemos dividir esto entre 5. Y pues bueno, en menos de una hora tendrán todos sus resultados. Entonces, por ahí un punto bastante importante es que identifiquen la mejor forma en que se pueden crear esta configuración de equipo o como equipo para que vayan creando sus respuestas. Obviamente, todas las preguntas o todos los resultados que ustedes planteen tienen que tener una estandarización respecto a tipos de letra, tamaños, acomodos y demás. Entonces, hay que checar todo esto. Muy bien, ahora sí, una vez que ya vimos esto, cómo es que se crea y demás, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, antes de pasar a preguntas, hasta allí es donde dejaríamos esta tercera sección. La última parte de nuestro documento involucra conclusiones, involucra algunas consideraciones especiales, recomendaciones futuras y listo. Pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Nuestra tercera entrega o nuestra tercera sección culmina en este apartado de resultados. Un punto importante a recordar, cuando hablamos de la interpretación, como se habrán dado cuenta, no establecemos ninguna conclusión a nuestro favor. Si yo estaba buscando aquí, por ejemplo, a qué equipo de fútbol debería de patrocinar, yo no digo aquí que debo patrocinar al América porque tiene más porcentaje de votos, o que no debo patrocinar a Pumas porque tiene muy pocos. No, simplemente estoy poniendo resultados. Ya en el área de conclusiones podré decir, el que nos conviene más patrocinar es tal club de fútbol por X motivos. Pero esto ya lo veremos en otra ocasión. Una pregunta que seguramente se estarán haciendo ustedes es, ¿cuándo tenemos que entregar esto, profe? La entrega de este trabajo va a ser para el siguiente viernes. Entonces tienen toda una semana completa para estarlo trabajando. Ya veíamos en temas de tiempos. Si lo hacen de forma muy lenta, es decir, 15 minutos para cada pregunta, estarán tardando alrededor de 5 horas. Entonces creo que sí se pueden tomar 5 horas durante toda esta semana para poder trabajarlo. Y si lo hacen entre 5 personas, pues bueno, en una hora habrán culminado esta sección. Entonces no le veo mayor problema. Ahora sí, ¿preguntas?
Todo bien, profe. Excelente. En el caso de que surja alguna duda o alguna pregunta adicional, pues por ahí me la hacen saber, por favor. Trataré de subir esta sección a Classroom el día de hoy para que ya lo tengan disponible y en el caso de que quieran empezar a trabajar desde este fin de semana, pues lo puedan hacer. Un punto importante también, ya está cargado en Classroom una tarea que es la infografía de los 10 tips para tener una mejor conversación. Entonces no se les vaya a pasar esa tarea. Esto tiene entrega para el día 21, si no me equivoco, 22 para el lunes. Entonces pueden hacerlo en fin de semana o el lunes, ya ustedes tendrán la posibilidad de acomodar sus tiempos a como prefieran. Y además de esto, les voy a encargar una tarea adicional a una persona por equipo también, que sea los resultados de su encuesta. Básicamente van a ser unas capturas de pantalla donde me muestren cuántas respuestas obtuvieron y donde me suban el documento de Excel que les mostré hace un rato. Entonces van a crear un Excel de su formulario de Google y lo van a subir a Classroom. ¿Ok? También les voy a poner fecha de entrega para el 22, entonces para que no se tengan que poner a trabajar tanto este fin de semana y lo puedan hacer el propio lunes. ¿Vale? Muy bien, entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pongan presente en el chat, por favor. Que tengan un excelente día y nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Hasta el lunes. Nos vemos. Bye. Hasta el lunes. Nos vemos. Descansen. Profe, Mande. acabo de subir mi infografía, pero aquí en la computadora tengo que hacerle mucho zoom para que se pueda ver y en el celular sí me aparece, o sea, sí se llega a apreciar todo muy bien. ¿Podría checarlo? A ver, la infografía. Déjame checar. Infografía. Aquí lo tenemos de Vega. Vega. No me... Así que está. Ah, es que lo subiste como imagen. Sí, es que no se puede descargar en PDF. No, bien, no hay ningún problema. Sí, se alcanza a ver todo bien. Ah, ok. Gracias. Gracias a ti. Excelente día. Igualmente.